Sean bienvenidos a este video en el que veremos cómo diseñar una red abierta en la cual encontraremos los diámetros y calcularemos las presiones. Esta será la red a la cual realizaremos los cálculos. Como pueden ver, es una red abierta y tendremos los siguientes datos. Por cada uno de estos nodos necesitamos su caudal, saliente, su cota a nivel del terreno. En los tramos necesitaríamos la longitud de cada uno de estos y la elevación de la cota del tanque. Todos esos datos son necesarios para iniciar con el diseño. En cuestión de los caudales, si hablamos de una red abierta que trabaje para un sistema de agua potable, podríamos hallarlas de una manera un poco sencilla, por decirlo así. En el canal tengo un video de cómo hallar estos caudales, así que les invito a que lo puedan ver. En cuestión de las longitudes y elevaciones, depende mucho de cómo sea la topología de la red, es decir, cómo esté instalada la red y a qué nivel terreno se van a encontrar las tuberías. Bien, dicho eso, iniciamos. Lo primero que debemos hacer es encontrar caudales que sean equivalentes a los tramos. Nosotros tenemos los caudales que salen de los nodos, pero no tenemos los caudales que sean de los tramos. Entonces, nos vamos a hacer aquí abajo, vamos a colocarlo, los tramos, aquí. Y luego de eso, vamos a crearnos una nueva columna. En esta nueva columna vamos a colocar caudales. El caudal lo vamos a colocar en litros sobre segundo. Esa va a ser la unidad porque nuestros caudales en nodo están en esa misma unidad también. Lo voy a ajustar para que sea un poco mejor, de esa manera. Ahora, vamos a iniciar por los tramos que sean más alejados, es decir, por los tramos donde se termina todo, que en este caso serían el tramo 2, el 8, el 4 y el 6 por acá correspondientemente. En el tramo 2, vemos de que está saliendo el caudal en B de este punto. Entonces, el equivalente en el tramo, como es un tramo simple, va a ser este mismo caudal. Entonces, en el tramo 2 vamos a colocarle más el caudal en B. En el tramo 4, que sería el caudal que sale de C, nos ubicamos ahí. Entonces, va a seguir siendo este mismo caudal, ya que para que abastezca este caudal de 14 litros sobre segundo, la tubería debe transportar esos 14 litros sobre segundo. Entonces, colocamos aquí más 14 litros sobre segundo. En el F, en el 6 en sí, que transporta el caudal del nodo F, lo propio. Entonces aquí más el caudal del nodo F, que sería 20 litros sobre segundo. Y en el 8, que sería más el caudal del tramo H o del nodo H. Entonces coloco aquí, perfecto. Generalmente así siempre se colocan de los tramos que sean extremos. Ahora, los demás tramos se conocen como tramos primarios, es decir, como los tramos de la red principal, porque esos tramos van a llevar más caudal de lo que solamente van a abastecer a un solo nodo. Ahora, empecemos por el tramo número 5, por este tramo de acá. Este tramo 5, como pueden observar, abastece al nodo E y también abastece al nodo F. Entonces, en este caso, tendría que llevar la tubería del tramo 5 el caudal de E y el caudal de F. Entonces, aquí voy a colocarle más el caudal de E, que sería este valor de acá, de 10 litros sobre segundo, más el de F, o bueno, en sí del tramo 6. Entonces el tramo 6 sería 20 de acá abajo, y sería 30 litros sobre segundo. Luego vamos avanzando. De este tramo vamos al tramo 3. En el tramo 3 abastece al nodo D, pero también abastece al tramo 4 y también al tramo 5. Es decir, todos los caudales que estén saliendo de este nodo se los debe sumar. Entonces sumaríamos el D, el 4 y el 5. Entonces el 3 va a abastecer más el caudal del nodo D, más del tramo 4, más del tramo 5. Le doy Enter y me da 54 litros sobre segundo. Ahora, antes de llegar al 1, debería encontrar el del tramo 7. Entonces, el tramo 7 abastece a los caudales salientes. Entonces, ¿cuáles son los caudales salientes? El G y el tramo 8. Entonces, más este valor de acá, más el 8 que está por acá. Le doy Enter y ese sería el caudal saliente en 7. Ahora, finalmente, el tramo 1. El tramo 1 abastece a los siguientes caudales salientes. Al A,
al tramo 2, al tramo 3 y al tramo 7. Entonces le coloco aquí más el caudal de A, más el del tramo 2, más del tramo 3, más del tramo 7. Le doy Enter y me da 107 litros sobre segundo. Para hacer una verificación, lo que ustedes pueden hacer es sumar todos los caudales por nodo que tengan. Entonces yo aquí le puedo dar igual, suma, y sumar todos estos valores. El resultado me da 107 litros sobre segundo. Ese resultado me está indicando lo siguiente. Me está indicando de que el resultado del total que abastece el tanque es de 107 litros sobre segundo. Es decir, que del tanque va a bajar estos 107 litros. Y para verificar el tramo que sale, este tramo 1, debería tener todo ese caudal. Entonces podríamos verificar aquí que es igualmente 107 litros sobre segundo. Por tanto, está balanceado correctamente. Luego de eso, ya empezamos con el diseño. Como pueden observar, toda la planilla está en blanco, así que realizaremos las ecuaciones manualmente en el Excel. Voy a alargar sobre esta de acá unas cuantas columnas y voy a ir colocando aquí algunos parámetros. Primero quiero calcular el diámetro comercial. Diámetro comercial, bueno, diámetro en sí. Lo vamos a colocar en metros. Luego de eso vamos a encontrar un diámetro comercial. Y luego de eso vamos a calcular la velocidad. Hasta ese punto lo vamos a dejar. Ahora, con estos caudales que nosotros tenemos de los tramos, debemos encontrar el diámetro correspondiente para cada uno de ellos. La forma correcta de aplicarlo es utilizando esta ecuación que ven aquí arriba. Esta ecuación, como pueden observar, es despejado de la ecuación de continuidad y tiene su explicación. Veamos cómo colocarlo. Vamos a colocarlo aquí igual. Voy a abrir paréntesis. Voy a colocarle 4 multiplicado por el caudal, que en este caso sería este valor de acá. Lo voy a dividir entre 1000 porque el caudal está en litros sobre segundo y en esta ecuación tendría que estar en metro cúbico segundo. Pero también en la división tengo que dividirlo entre pi, como pueden observar acá. Entonces lo voy a multiplicar por pi. El pi lo colocamos pi paréntesis para que en el Excel los reconozca. Y ahora, la velocidad que vamos a colocar es por 1. Esta velocidad lo colocamos un valor de 1 porque tiene cierta explicación. En el canal tengo todo un video explicando por qué se coloca velocidad es igual a 1. Pero en pocas palabras habla acerca de que es una velocidad óptima. Entonces por eso utilizamos esa velocidad. Entonces esto lo vamos a elevar a 0.5. Le voy a dar Enter. Y ese sería el resultado que me daría para el diámetro de este tramo de acá. Nosotros, como ya hemos calculado el primero, podríamos seleccionar esta celda, darle clic en la parte inferior para que se calcule para los demás tramos. Ahora, este es un diámetro calculado, pero el diámetro comercial, prácticamente en este caso, tendríamos que redondearlo, porque este sería un diámetro que no existe comercialmente. Entonces, para redondear un diámetro comercial, lo que podremos hacer es colocar aquí igual, redondear y colocar mult. El redondear mult, vamos a seleccionar esta columna del diámetro que hemos calculado, punto y coma, o coma si fuera en su caso de su Excel. Y ahora, aquí me pide un múltiplo. Este múltiplo vamos a colocarle de 0.05, porque los diámetros comerciales van en este sentido, van aumentando en 0.05 sucesivamente. Entonces le voy a colocar ese valor, le voy a dar Enter, y este diámetro que me da aquí como resultado es un diámetro comercial, que sería prácticamente 350 milímetros. Lo voy a dar clic para que se calcule para los demás, y pueden observar que se ha calculado diámetros comerciales. Lo voy a colocar con 2 decimales para que se vea un poquito mejor, de esa manera. Entonces, esos son diámetros comerciales. Tal vez sería bueno colocarlo aquí en unidades de milímetros también. Entonces, vamos a colocar aquí
diámetro comercial en milímetros. De esa manera. Para hacer eso solamente multiplicamos el valor del diámetro comercial por 1000. Y esos serían los resultados. Como pueden observar, todos esos diámetros son comerciales y existen actualmente. Luego de eso calcularíamos la velocidad. La velocidad se lo calcula con esta ecuación que ven, que igualmente sale mediante la ecuación de continuidad. Entonces le voy a colocar aquí más 4 multiplicado por el caudal, que sería este valor de aquí, dividido, voy a abrir paréntesis, entre 1000, porque igualmente debo multiplicar o convertir el caudal en unidades de metro cúbico segundo, por pi, por el diámetro comercial, que sería este valor de acá en unidades de metros, elevado al cuadrado y cierro paréntesis. Ese sería el resultado. Voy a alargar para que se calcule para los demás tramos y lo voy a redondear a solo 2 decimales o que se vean solamente 2 decimales. De esa manera. Como pueden observar, las velocidades casi todas van a fluctuar cerca al 1. Eso nos conviene porque generalmente en cualquier diseño, sea sistema de agua potable o sistema de riego, las velocidades siempre se deben ser mayores a 0.2 metros sobre segundo. Y como nosotros hemos calculado aquí el diámetro en base a una velocidad de 1, entonces nuestras velocidades se van a fluctuar cerca a este valor, aunque posteriormente podríamos cambiarlo también. Ya vamos a ver cómo. Luego, en esta otra celda, bueno, en esta otra columna de acá, vamos a colocar las longitudes. Voy a colocarle longitud. Y vamos a ponerle en unidades de metro. Las longitudes lo tenemos acá, así que podríamos simplemente seleccionar la primera celda y hacer que se jale a las demás filas. De esta manera. Luego, vamos a utilizar la ecuación de Hazen-William en este caso. Para la ecuación de Hazen-William necesitamos calcular este coeficiente K, pero este coeficiente K depende del coeficiente C. Entonces, en nuestro caso vamos a colocar aquí un coeficiente C. Puede ser para cada tramo diferente o para todos los tramos igual. En nuestro caso vamos a colocar que sean iguales. Ahora, ¿qué material podríamos escoger? Eso depende mucho del material que ustedes prefieran. En el canal tengo un video acerca de hablando mucho acerca del coeficiente de Hazen-William, el cual lo pueden ver terminando este video. Pero hablando un poco más fácil, vamos a colocar un C para un material de PVC. De esa manera. El coeficiente C para PVC es de 150, aunque en algunos casos puede variar a 140. Pero le vamos a colocar 150 para todos. De esa manera. Luego de eso, vamos a jalar dos filas más, en la cual o bueno, dos columnas más, en la cual en una de ellas vamos a calcular el coeficiente K y en la otra la pérdida de carga en unidades de metro. Muy bien. El coeficiente K se lo calcula mediante esta ecuación de acá, que sería el coeficiente de resistencia a la fricción del agua. Como pueden observar, es una ecuación muy sencilla. Vamos a colocarla entonces. 10.67 multiplicado por la longitud, que lo tendríamos aquí, dividido, abro paréntesis, entre el coeficiente C elevado a la 1.852 multiplicado, pero antes de la multiplicación voy a cerrar paréntesis y voy a volver a abrir paréntesis al inicio de acá, por si acaso, en el denominador. Y ahora sí, después de esto lo voy a multiplicar por el diámetro comercial, que es este valor de aquí. Lo voy a elevar a la 4.87 y cierro paréntesis, de esa manera. Le voy a dar Enter y ese sería el resultado. Le voy a dar clic en la parte inferior para que se calcule para todos. Ahora, en la pérdida de carga es mucho más sencillo, ya que esto solo depende del coeficiente K multiplicado por el caudal elevado a la 1.852. Entonces coloco aquí más el coeficiente K por, abro paréntesis, el caudal. El caudal igual debe estar dividido entre 1000 para que se convierta en unidades de metro cúbico segundo. Así que abro paréntesis y lo coloco ese valor y lo divido entre 1000. Todo eso lo voy a elevar a la 1.852. Le doy Enter y esa sería la pérdida de carga para el tramo 1. Para los demás tramos hago lo propio, que se calcule jalándolo para las demás filas.
lo voy a colocar cosa que se vea solamente dos decimales. Y ese sería el resultado equivalente de las pérdidas de carga para cada uno de estos tramos. Perfecto. Con este cálculo que hemos hecho, ya habríamos cumplido el primer propósito del ejercicio o del diseño, que es encontrar los diámetros. Esta es la manera más factible de encontrar los diámetros. Ahora, en base a todo eso, encontraremos las presiones correspondientes en cada uno de estos nodos. Entonces, para eso me voy a colocar aquí abajo, o bueno, voy a copiar todo esto de acá para hacerlo un poco más fácil. Le voy a dar control C y le voy a pegar por acá, control V. Aquí voy a calcular todas las presiones. Primero, me voy a crear tres columnas en sí. Todos los valores de acá lo voy a borrar, no los necesito. Lo que sí necesito es colocar aquí lo siguiente. En la primera columna vamos a colocar el nodo, como ven acá, en los nodos A, B, C, D, F, G, H, que serían las de presentación de cada uno de estos de la red. Luego, en la siguiente columna vamos a colocar cota piezométrica. Cota piezométrica. Esta cota piezométrica va a estar en unidades de metros sobre el nivel del mar. Voy a hacer que se autoajuste de esa manera. Luego, en esta otra columna voy a colocar la cota, vamos a colocar aquí, la cota tubería o la cota del nivel del terreno. Y esto igualmente va a estar en unidades de metros sobre el nivel del mar. Igual lo voy a ajustar para que se vea así. Y finalmente voy a crear una columna en la que diga presión. De esa manera. Esa presión va a estar en unidades de metros columna de agua. Perfecto. Y con eso vamos a cumplir el segundo propósito del ejercicio. En la columna de la cota piezométrica, necesitamos utilizar las pérdidas de carga que hemos hallado acá, en esta parte. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a iniciar por el tanque, por el punto más alto o el punto que genere presión. En este caso me dice que es 2500 metros sobre el nivel del mar. Para encontrar una cota piezométrica, solo debemos dirigirnos en el sentido de la dirección del flujo y restar la pérdida de carga del dicho tramo. Por ejemplo, el primer tramo que viene después del tanque es el punto A o el nodo A. Entonces, para encontrar la cota piezométrica del nodo A, lo que debo hacer es colocarle más 2500, porque sería la cota piezométrica anterior de acá, y debo restarle la pérdida de carga del tramo, que en este caso me dice que es el tramo 1. Entonces le coloco menos esta pérdida de carga del tramo 1. Le doy Enter y ese sería el resultado de la cota piezométrica de A. Ahora, para calcular la cota piezométrica de B, la cota piezométrica de B tiene como punto de presión el A. Entonces le voy a colocar aquí abajo más la cota piezométrica anterior, que sería A, menos la pérdida de carga del tramo, que en este caso me dice que es el tramo 2. Entonces selecciono el tramo 2 y le doy Enter. Y esa sería la cota piezométrica de B. La cota piezométrica que seguiría sería la de D, la de este tramo. La de D me dice que su cota piezométrica anterior sería la de A, la que le va a generar presión. Entonces selecciono la A y les resto la pérdida de carga del tramo, que en este caso sería el tramo 3. Entonces selecciono el tramo 3, le doy Enter. Para C, el tramo anterior sería D más D menos el tramo que le está produciendo la pérdida de carga, que sería 4. Entonces, esta de acá. Esta de acá. Aquí vamos a cambiarlo. Esto, selecciona otra celda, sería esta de acá. Tramo 4, está bien. Ahora, para E, hago lo propio. Selecciono esta celda más el tramo D, el anterior, D, menos el tramo que le está dando la pérdida de carga, sería 5. Entonces, ese caso sería esta de acá. Enter. Para F, le voy a colocar más el tramo anterior, que sería E, menos el 6, que sería por acá. Enter. Para G,
más, aquí está G, más el tramo anterior que sería A. Entonces selecciono A, menos el tramo que le está produciendo la pérdida de carga, que sería 7, esta de acá. Y le doy Enter. Para H. Para H sería el tramo anterior, G, y restaría la pérdida de carga del 8, de esta manera. Y con eso ya habría hallado las pérdidas de carga o bueno, las cotas piezométricas correspondientemente de cada uno de los nodos. Como pueden observar, es una forma muy sencilla de calcular en redes abiertas. Solamente tenemos que ver la cota piezométrica anterior y el tramo en el sentido que le está generando una pérdida de carga. Ahora, en base a eso, vamos a llenar las siguientes dos columnas. La cota tubería va a ser igual al valor que teníamos acá, a la cota del terreno. Entonces voy a seleccionar estas de acá y voy a seleccionarlo y que se copie todas en sí. Ahora, la presión es igual de fácil. En la presión le voy a colocar aquí más y debo restar, para calcular la presión de cada uno de estos nodos, debo restar la cota piezométrica menos la cota tubería. Entonces selecciono la cota piezométrica y le voy a restar la cota tubería. Le voy a dar Enter, le voy a dar que se calcule para los demás y con eso ya tendría las presiones para cada uno de estos nodos en sí. Como pueden observar, ha sido muy sencillo calcular las presiones. No hemos tenido que realizar muchos cálculos y solamente han sido cálculos entre sumas y restas, a excepción de las ecuaciones que han visto acá, que son para los tramos. Ahora, el objetivo de esto es poder encontrar las presiones. Como hemos visto, ya lo habríamos cumplido. Pero debemos verificar siempre de que las presiones se encuentren en un rango preestablecido. Lo recomendable es que las presiones sean mayores a 10 y que sean menores a 60 metros columna de agua. Si fijamos todas estas presiones, todas son mayores a 10. Y si las vemos también, son menores a 60, es decir, cumplen el rango preestablecido. Sin embargo, si ustedes ven alguna presión que es un poco excesiva, lo que tendrían que hacerlo es reducir esa presión. Para poder reducir la presión, lo que tienen que hacer es generar más pérdida de carga. Y para generar más pérdida de carga, lo que tendrían que hacer es rebajar el diámetro en sí. Por ejemplo, supongamos de que el tramo número 1, en el nodo A, yo tengo esta presión de 38.95, pero yo quiero rebajarle esa presión. Entonces, este diámetro del tramo 1, porque del tramo 1 es la que le está generando la pérdida de carga al nodo A, entonces debo rebajarle su diámetro. Entonces, aquí, en donde dice diámetro comercial, le podrías redondear a otro diámetro, 0.3 por ejemplo, de esa manera. Si le doy Enter, van a ver que la pérdida de carga se ha aumentado, pero también han visto que instantáneamente se han modificado todas las presiones, en particular la del nodo A. Pueden ver que esta presión ha reducido. Puedo rebajarla un poco más, por decir así, a 0.25. Y observen que todas van a rebajar. Van a rebajar todas porque al final de cuentas los demás nodos van a depender de este nodo, del nodo A. Es por eso que tienen que rebajar. Sin embargo, ustedes pueden buscar otro tramo intermedio si es que quieren rebajar otro nodo y modificarlo de esa manera. Es decir, ustedes pueden jugar con los diámetros de forma tal que puedan tener las presiones que ustedes deseen. Ahora, en el caso de que ustedes quieran mayor presión, lo único que deberían hacer es incrementar los diámetros. Por ejemplo, en el tramo 1, ¿qué tal si yo le pongo 0.40? Entonces, la pérdida de carga va a ser menor y la presión va a ser mucho mayor. Entonces, también pueden hacer esa hermenéutica. Prácticamente eso sería todo por el video. Espero que les haya gustado. Si fue así, espero que lo puedan darle like, puedan compartirlo y también que se puedan suscribir a este canal. También les invito a que puedan seguirme en mis redes sociales y también visitar mi página que es www.fanesi.com, en la cual tengo mucho contenido relacionado a la parte de hidráulica.